Vamos a, vamos a comenzar pues nuestra sesión de hoy de esta actividad. Muy buenos días para todos, los asistentes presenciales, a quienes están conectados por internet y a quienes escuchan posteriormente la grabación y no pueden asistir de ninguna otra forma a esta exposición. Para todos pues un cálido saludo. En primer lugar, debo anunciarles que por razones que voy a precisar, hoy voy a finalizar por este año esta actividad. Es decir, que hoy finaliza cuestiones en el 2025. Espero poder retomar la actividad en el 2026 y espero poder contar con su apoyo y su amistad. Hay diferentes circunstancias que me obligan a tomar la decisión. Permítame indicarles algo al respecto. De una parte, en lo que resta de este año, hay diferentes programaciones de la ANEL que se realizarán a esta hora y algunas de ellas se realizarán en esta aula, por lo cual, pues, tendríamos una interferencia para realizar la actividad. Por lo tanto, digamos, eso nos crea en el calendario algunos huecos que no dejan de ser un poco problemáticos. De otra parte, debo comentarles que, o les comento pues, que me ausentaré de la ciudad hacia el final de octubre por unos 20 días aproximadamente, y eso crearía otra interrupción que hace pues complicadas más las cosas. Y finalmente, ya hacia el mes de diciembre, tengo la experiencia de que el mes de diciembre no es aconsejable para estas actividades por distintas razones. Por lo tanto, digamos, dado estas circunstancias del calendario y para no estar, digamos, con vacíos o que la actividad sea muy espaciada, decidí suspenderla por este año y, como les digo, espero retomarla si no hay ningún inconveniente y si ustedes lo juzgan conveniente, la podemos retomar, espero que a comienzos del año próximo. Dicho esto, tendría que agradecerles a diferentes personas, especialmente a los asistentes, por su apoyo y para la realización de esta actividad. Aquí, a riesgo de ser injusto, y sin duda lo seré, quisiera mencionar algunas personas que por una u otra razón me han auxiliado para la realización de este trabajo, que es un trabajo que lo hago con mucho interés y afecto y que naturalmente me vincula con todos ustedes. En primer lugar, le debo agradecer a Claudia Velázquez, nuestra directora, por su incondicional apoyo a todas las proposiciones o ideas que le he expresado para la realización de esta actividad. También le doy mi agradecimiento a mi querido amigo Javier Villa, quien ha estado siempre dispuesto a que
no solo me apoye con su palabra y, y calidez en algunos momentos, sino también suplirla técnicamente cuando fue necesario. Eh, Doy el agradecimiento también pues a Arsenel, por ejemplo, dentro de los resistentes, quien siempre ha tenido una gran calidez conmigo y ha suplido también algunas faltas en esta actividad. También a Raquel, que ya se reincorporó con nosotros y quien realiza, como en todos los frentes lo hace, una actividad de una eficiencia impecable. Y también debo agradecerles a quienes regularmente después de esta actividad me escriben haciéndome anotaciones de uno u otro tipo sobre lo dicho, lo cual naturalmente me ayuda a precisar ideas. Así pues que estoy agradecido con muchos de ustedes y debía señalar este agradecimiento. Bueno, no me extenderé más en los preliminares y paso al tema que está previsto para hoy, es decir, el de la fobia, que es un complemento, lo que les presentaré hoy, de lo que iniciamos hace 15 días. En los diferentes puntos que expuse la vez anterior y en la cual creo que el problema general de la fobia en forma general quedó bien delimitado, hay un punto que emergió y que es bastante evidente, pero sobre el cual es necesario que hagamos hoy algunas precisiones importantes alrededor del mismo. Me refiero al tema del objeto fóbico. Ese objeto que podemos decir produce miedo, y calculo bien la palabra, es un problema. Aquí el uso de los términos, puesto que en la fobia lo que hay es miedo. Si bien en general está rodeado ese miedo de angustia, pero que cuando se da la aproximación al objeto fóbico, lo que se produce es, estrictamente hablando, miedo, el cual, como dije, es un afecto bastante singular y determinante en la vida humana, en la de todos los seres humanos y para todo tipo de fenómenos. Quiero subrayar, pues, que el miedo constituye lo que podríamos decir un compañero fundamental de la vida humana y que el miedo, ese afecto que acompaña las experiencias humanas, muy a menudo conviene diferenciarlo de otros afectos que le son similares y a lo cual me referí la vez pasada. Por ejemplo, le señalaba que conviene, por ejemplo, diferenciar el miedo del temor o el miedo del pánico o el miedo del horror, que son, para decirlo con psicopatólogos y con otro tipo de autores, grados del miedo. El miedo tiene pues grados.
El lenguaje, como decimos, ha conseguido nombrar esos grados. Se ve, podría decirles que una parte muy interesante, un capítulo, un rubro, por ejemplo, de la literatura, se construye alrededor de los grados del miedo. Yo lo mencioné la vez pasada, pero quiero insistirles que no pocos autores que se han ocupado o que tienen el miedo como objeto, por ejemplo, de su literatura, trabajan con los grados del miedo. Y si ustedes leen, por ejemplo, algún clásico del terror, por ejemplo, verán, o en el cine también se ve, desde luego, y el cine es muy eficiente para eso, cómo se maneja la graduación del miedo. Se pasa a veces del temor y sucesivamente se va escalando hasta escenas en las cuales aparece el pan. De ello hay verdaderos maestros que ustedes seguramente deben haber leído algunos. Tal vez uno muy popular en los últimos tiempos es, por ejemplo, Poe, Edgar Allan Poe, quien tiene cuentos notables al respecto. Uno de los cuentos que, por ejemplo, es más interesante en ese sentido, que seguramente ustedes conocen, es El gato negro. Pero así como Poe, existen muchos otros autores que se han ocupado del miedo o que tienen el miedo en el centro de su literatura. Por ejemplo, les conocerán uno que Freud trabajó con enorme cuidado. Es un autor alemán, casi contemporáneo de Freud, un poquito anterior a Freud, que es Eta Hoffmann, quien escribió, por ejemplo, un cuento que se consigue, no es difícil de conseguir, inclusive en Internet, que se llama Los elixires del diablo. Así pues que en la literatura especialmente, pero no solo en la literatura, el miedo es un asunto que es ricamente trabajado y para hacerlo se tiene muy en cuenta el problema de los grados del miedo. Al respecto les podría mencionar una obra, se me acaba de escapar el nombre, de Elías Canetti, el autor rumano, quien escribió un texto muy interesante sobre el miedo y en el que muestra cómo para el escritor tener conciencia de los grados y de las formas del miedo es decisivo. Ahora, hemos dicho o les he propuesto una idea básica a esta exposición sobre la fobia, y es que la fobia es un miedo irracional, es un miedo a algo que en principio no es peligroso o que su peligro puede ser significativo, pero que en condiciones normales está sometido a un cierto control. Por ejemplo, hay gente que le tiene miedo a los cuchillos. Ciertamente el cuchillo es un objeto peligroso, pero en condiciones normales no hay por qué temerle a un cuchillo en sí mismo. Es un portador, sí, pero no al miedo al cuchillo en sí mismo.
Y la irracionalidad de la fobia se pone muy en evidencia cuando tocamos el problema del objeto fóbico. Por ejemplo, en la fobia a ciertos insectos, que ya lo subrayaba. Es común de muchas personas, en muchos existe el miedo a las cucarachas y a muchos otros insectos sin que estos sean efectivamente peligrosos. Así pues que la fobia, si pensamos en ese hecho, nos pone de presente algo que es muy importante, y es que se pone en juego algo del sujeto. Es decir, no es solamente del objeto, sino que es el sujeto, aquel que de alguna forma define el objeto como objeto peligroso. Esto nos plantea una pregunta, y es una pregunta que es difícil de responder, sobre la cual quisiera intentar proponerles algunas ideas hoy, y es el problema de la elección del objeto fóbico. Todos sabemos que, en cierto sentido, vivir consiste en elegir nuestros objetos de interés, de atención, nuestros objetos de amor y de odio. Si ustedes examinan la vida cotidiana de cada uno de ustedes, podrán saber que vivir es ir eligiendo objetos. Uno elige, por ejemplo, venir un sábado por la mañana a discutir problemas de psicoanálisis. Eso es una elección subjetiva, el cual algunos podrían, por ejemplo, considerar que allí se ponen en juego cosas que muchas veces no son visibles. Digamos que la expresión elección de objeto nos dice algo que es importante, y es que la vida es un acto de elección. Vivir es elegir, lo cual implica muchas cosas. Sabemos bien, pues, que uno elige a quién amar o a quién odiar. Todos odiamos, a pesar de que no lo reconozcamos. Yo personalmente siento un verdadero odio por un caballero que hay por allá en el norte, y me sorprende a veces, digamos, recreándome mis fantasías de odio, cuando me sorprendo en la magnitud del odio que le tengo a ese caballero. A pesar de que en lo personal quizás no me haya hecho nada específicamente, pero uno elige sus objetos de odio, uno elige los objetos de amor, y en esos objetos, por ejemplo, elige qué comer o qué no comer. Hay gente que odia la yuca sin que la yuca le haya hecho nada, y sin embargo es un objeto de odio. Y así sucesivamente. Casi que si uno observa las elecciones de un sujeto, y uno no puede esconder sus elecciones, muchas de ellas por lo menos. Por ejemplo, uno no puede esconder cómo se viste, uno no puede esconder sus ademanes, uno no puede esconder cómo se peina, etcétera, etcétera. Es decir,
Las elecciones de objeto revelan la subjetividad. La subjetividad no es algo tan estrictamente privado tampoco como la gente tiende a suponer. La subjetividad tiene una cara pública que es imposible o inútil de esconder. Ves, por ejemplo, los tímidos lo sepan muy bien. Los tímidos son personas que de alguna manera saben que su presencia en el mundo revela algo de sí. Y si consideramos la timidez como un esfuerzo por velar al otro algo de sí, y hay que decir que la timidez es esencialmente eso, un esfuerzo para velarle al otro algo de sí. Eso pone de presente, pues, que esas elecciones de nuestra manera de estar en el mundo es determinante. El punto lo es en que podríamos llamar, y esto es un término que sabrán ustedes, es mayor en el psicoanálisis. La elección de objeto es un acto, no es una conducta, es un acto. Es un acto que en tanto tal pone de presente la condición de sujeto que tiene todo ser humano. Esa condición de sujeto, el psicoanálisis la reconoce y la señala haciendo la diferencia con el individuo. Es distinto el sujeto al individuo y ustedes lo sabrán bien. El sujeto, a diferencia del individuo, podríamos decir, es único e irrepetible, como lo hemos dicho ya varias veces. El individuo, podríamos decir, es uno entre otros. No es que el individuo no exista, sino que el individuo no es una categoría que sea en ese sentido aquella que defina de qué se ocupa el psicoanálisis. Los individuos existen, pero existen como en una dimensión que es distinta a la dimensión que privilegia la subjetividad. Por ejemplo, podemos decir que como individuos comemos, pero como sujetos comemos arepa con quesito, o no. Y eso es una elección. Ahora, ¿cómo se produce la elección del objeto hobby? Hay que decir que en algunas corrientes del pensamiento, muy extendidas al punto que constituye casi una creencia común, por lo menos una creencia frecuente, generalmente se supone que el objeto fóbico se produce en el sujeto no a partir de una elección, sino a partir de un trauma. Es decir, que el trauma estaría en la base de la fobia.
hay duda de que algunos traumas, digo bien, inciden en la fobia. Pero no es aquello que decida la fobia. Tengo una persona muy cercana a mí que es piloto de aviación y por lo tanto, digamos, él me cuenta historias de los fóbicos en los aviones, en lo cual, digamos, la aviación es un verdadero terreno de exploración o de observación sobre las fobias. Por ejemplo, cómo combaten las fobias muchas personas. Si existen, por ejemplo, capillas en los aeropuertos, no es por piedad ni nada por el estilo, sino para controlar de alguna manera la fobia. Y si ustedes se asoman, frecuentemente hay gente muy piadosa, diría uno, en los aeropuertos, en las capillas de los aeropuertos, porque efectivamente, digamos, allí está el miedo. Pero podríamos decir que si la aviación es un campo de exploración de la fobia, hay que decir que, por ejemplo, ello nos permite considerar la significación del trauma. Por ejemplo, esta persona que es piloto de aviación ha tenido varios accidentes. Por ejemplo, me cuenta en una ocasión que se le rompió el, el tren delantero del avión, con lo cual, pues podrán ustedes imaginar las consecuencias que ello puede tener. Para él, me decía, ese hecho no suscitó ninguna fobia. Al contrario, eso le hizo explorar el por qué se había producido el hecho y, al contrario, digamos, apasionarse por el tema del tren delantero de los aviones. Es muy distinto lo que debe haber sucedido en algunos pasajeros que llevaba, para quienes el acontecimiento pudo haber ¿qué? Causado una fobia o, o qué, o haber desencadenado al precedente que determinaba la fobia. Es decir, que el trauma, como evidentemente lo pone de presente lo que acabo de decir, no es aquello que determina el trauma, sino que puede ser un factor desencadenante de la fobia, pero no su causa. La fobia, el objeto fóbico, está elegido en función de otros hechos. Digamos que el trauma es un acontecimiento importante, pero que no es determinante. Si entendemos por trauma, y naturalmente el trauma es todo un problema psicopatológico que tal vez en algún momento abordemos aquí en forma específica, el trauma es, para decirlo en términos lacanianos, un encuentro más o menos inesperado y fortuito con un real que en general produce daño. Ese encuentro tiene que tener tales condiciones para que sea traumático. No es un encuentro con cualquier real, sino con un real que somete al sujeto a un estado de angustia y de peligro. Y dicho sea de paso, pues
uno puede entrever en lo dicho, espero que sea claro, que el trauma no es lo mismo que la angustia. Digamos desde ya, el objeto fóbico está determinado por algo distinto al trauma. Les propongo que consideremos un punto teórico complicadito, en principio por el vocabulario, pero que es importante para poder pensar la cuestión propuesta. Y es lo que el psicoanálisis llama los tipos de elección de objeto. El psicoanálisis se vio abocado pues a estudiar tan detalladamente la elección de objeto. Estoy seguro que esto es lo que le hizo a Lacan decir que para él su problema mayor era descifrar la naturaleza del objeto y que lo que él habría aportado sería su concepto de objeto A. Así pues que el psicoanálisis, enfrentado a este problema, se planteó la idea de los tipos de elección de objetos. Y luego de distintas observaciones y discusiones, hay un acuerdo relativamente claro en que podemos hablar de dos tipos básicos de elecciones de objetos. Son dos tipos de elecciones de objeto que el primero tiene un nombre muy preciso para nosotros. El segundo es un tipo de elección que tiene una palabreja un poquito rara. Voy a escribir en un tablero. Pues, no. Rosa, Rosa, vení un momento. Perdón. Elección anaclítica de objeto. Y la otra es la elección narcisista de objeto. La primera es la elección narcisista. La segunda es la elección anaclítica. Anaclítica es el término, digamos, que se adoptó por utilizar en el vocabulario psicoanalítico, aun cuando existen otras palabras un poquito más, menos complicadas que es. Les puedo decir que, por ejemplo, consulté en Internet qué, qué podría significar para Internet, en Internet la palabra anaclítico. Y se resistía, no sé por qué razón. El computador ay, no me la aceptaba, sino que me la cambiaba siempre. Me la cambiaba por analítica, analítica. Tanto que para poderla consultar tuve que decirle, es anaclítica y no analítica. Lo que me interesa saber. Ah, finalmente me entendió, pero me dijo una cosa bastante rara. Pues. Es una palabreja ciertamente rara. La palabra, digamos, que también algunos psicoanalistas utilizan para hablar de anaclítica es apuntalamiento. Sí. El apuntalamiento. Bueno, tenemos pues esos dos tipos de lecciones, anaclítica y narcisista. La narcisista creo que ustedes pueden sospechar al menos, cuando no saberlo, claramente en qué consiste. Uno elige un objeto en función de aquello que uno es. Por ejemplo, creo que el mejor ejemplo es la amistad. Uno elige sus amigos
en función de que tengan en común algo con uno. Es decir, que en la elección del objeto de la amistad incide decisivamente el narcisismo. Poder, digamos, gozar de la misma manera. Por ejemplo, que gocemos hablando de psicoanálisis. Eso, podríamos decir, decide nuestra amistad. Tenemos ese tipo de elección, es decir, en la cual el sujeto elige el objeto esencialmente como una forma, digamos, de enriquecimiento yo, podríamos decirlo. Se enriquece el yo a partir de considerar los mismos intereses y verlos en el otro. La anaclítica la podríamos decir que en cierto sentido se define por oposición, en un cierto sentido, a la elección narcisista. Quiero decir que en lugar de elegirla en función del propio yo, la elige en función de algo que hay en el otro que fue de alguna manera objeto de interés para el sujeto. Por ejemplo, elegir un cuidador. Alguien elige. Eso, por ejemplo, en la vida amorosa, especialmente de los hombres, es muy común, que eligen sus parejas para encontrar quien los cuide, por ejemplo. Y podríamos decir que la vida amorosa en muy buena parte está definida en lo que podríamos llamar elecciones anaclíticas. Digamos que por excelencia las elecciones anaclíticas están definidas a partir, digamos, de las figuras parentales. Esto me parecería ser obvio, es decir, que elegimos a partir de las figuras parentales, que aquel que nos interesa es porque de alguna manera se conecta con una figura parental, un rasgo de mi padre, con un rasgo de mi madre, con un rasgo de alguien fundamental en mi experiencia infantil. Nos plantea la idea de que, permítanme decir lo que es obvia en este contexto, pero que por obvia que sea, es necesario subrayarla. Y es que la infancia decide. Es decir, que cuando ya crecemos, digamos, se ha producido una tal cantidad de decisiones en nuestras vidas que lo que hacemos el resto de la vida no es más que desarrollar aquello que se decidió en la infancia. Esto puede parecernos hoy obvio, por lo menos en un contexto psicoanalítico, pero no es tan obvio como lo podríamos suponer. Podría pensar, por ejemplo, en todo el enorme valor que se le concede, por ejemplo, a la difusión de la verdad. Es porque el poder de la verdad es tan grande que finalmente logra producir un efecto en los humanos. ¿Será así? Que la verdad nos interese tanto.
Por ejemplo, los educadores de alguna manera creen en eso. Es decir, que comunicar las verdades que el conocimiento o la ciencia han establecido permiten de alguna manera educar o lograr efectos sobre el sujeto. Digamos que los efectos fundamentales sobre el sujeto los produce es otra cosa. Uno podría decir en este sentido que eso que acabo de señalar es lo que finalmente justifica la noción de goce en psicoanálisis. Es decir, que lo que se produce efectivamente en la infancia son las elecciones de nuestros objetos de goce. No necesariamente nuestros objetos de deseo, pero esencialmente nuestras elecciones de objetos de goce. Así pues que tenemos definidos los dos tipos de elecciones, la narcisista y la anaclítica. Y entonces, con relación a lo que he venido preguntando y he venido induciéndoles a que reflexionemos sobre ello, cabe la pregunta si el objeto fóbico es elegido por vía anaclítica o el objeto fóbico es elegido por vía narcisista. No es fácil, porque por extraño que parezca, el narcisismo también juega. Para poder, digamos, avanzar adecuadamente en el examen de esta cuestión, creo que conviene hacer una precisión con relación al objeto, a la noción de objeto en psicoanálisis. Es una precisión que todos conocen, pero que no siempre es tenida en cuenta en este razonamiento. Hay que decir que finalmente el objeto en psicoanálisis es un objeto perdido. No es un objeto que esté allí, ante uno, sino que el objeto es un objeto perdido, y no solamente perdido, sino que, como dice Lacan, está irremediablemente perdido. Es decir, nosotros creemos que amamos a aquel o aquella, y que cuando nos encontramos con aquel o aquella, nos estamos encontrando con el objeto. Ese objeto, hay que decir que no es más que un representante del objeto perdido. Y ese objeto perdido está definido pues por las experiencias infantiles, en lo cual conviene introducir otra pareja de términos. Me disculpan que invoque algunos términos técnicos del psicoanálisis, pero que son necesarios. Hay que decir que todo saber, y esto no le sucede solamente al psicoanálisis, sino a todas las disciplinas, cuando se desarrollan, se ven forzadas a ir produciendo términos que van haciendo términos y, digamos, insólitos para el hombre corriente. Ello le sucede a cualquier disciplina. Todos tenemos la experiencia, por ejemplo, de consultar a un médico.
Si un médico nos explica en términos médicos lo que estamos sintiendo, normalmente no entendemos absolutamente nada. Esta semana permítanme que les narre una pequeña experiencia personal. Estaba dormido cuando de pronto sentí una cosa muy molesta en la pierna izquierda. No solamente molesta, sino que sentí fue una verdad en la parte delantera de la pierna, en la parte que se llama, en el músculo tibial anterior, para decirlo técnicamente, que es el músculo. Y al despertarme, obviamente me despertó y comencé a preocupar porque el dolor llegó a ser absolutamente insólito, insoportable. Que algo me está pasando, por más de que sea aparentemente en un músculo, tengo que buscar alguna ayuda. Y llamé a un médico. Lo llamé y le describí lo que me pasaba. Me dijo, ¿usted conoce algo de anatomía y fisiología? Pues sí, sí conozco algo, pero no sé a qué se refiere. Me dije, ¿me podría precisar en qué músculo fue? Que es que está sintiendo lo que usted está sintiendo. Y pues obviamente buscar en, en internet hasta que logré precisar. Se trataba del músculo tibial anterior. Músculo tibial anterior. Tal vez ustedes sean la primera vez, por lo menos quienes no tengan información médica, la primera vez que oyen, tal vez tú no, pero los demás sí, que oyen hablar del músculo tibial anterior. Bastó que le dijera eso para que el médico me dijera, bueno, no se preocupe, esto tiene un nombre corriente en medicina, que usted lo usa y que lo conoce, lo que le está pasando, que es típico de algunas situaciones y podemos hablar qué fue lo que lo determinó este hecho, que se llama un calambre. Yo alarmado, pues cuando me dijo calambre inmediatamente bajó, creí que tenía un animal pegado allá, o no sé qué cosa, pero ese es el valor que tiene el lenguaje. Es decir, que el lenguaje nos sitúa, cuando es preciso, nos sitúa frente a los problemas que nos plantea la existencia. Bueno, digo esto pues porque además de la anaclítica voy a usar otras dos palabrejas que son en cierto sentido insólitas, aunque no menos raras, y que ya las hemos utilizado aquí, de las cuales ustedes probablemente saben de qué se trata. Y es que el niño en su proceso, digamos, de consolidación o de conformación de su subjetividad, para decirlo con Lacan, está obligado a dos procesos opuestos, antagónicos y ambos indispensables. Esos dos procesos se llaman alienación y separación. Sin la alienación del sujeto en el otro, el sujeto no se constituye como sujeto. Eventualmente se puede constituir como ser viviente y con dificultad si no hay alienación. Pero a la alienación le corresponde el proceso inverso, que el psicoanálisis llama la separación. Si no hay separación del objeto,
Lo que se produce es una verdadera locura. Una locura que puede ser, en ese sentido, de dimensiones tan graves que puede inutilizar a un individuo en su existencia. Puede realmente reducirlo a un ser inútil o tonto en la vida. Y la tontería muy probablemente sería, en ese sentido, un efecto especialmente de la ausencia de las separaciones. Por eso, digamos, tal vez nos moleste mucho lo que pudiéramos llamar el niño mimado, que el niño mimado es aquel que tiene enormes dificultades para producir la separación. Vemos pues que hay dos procesos pues en el desarrollo infantil que son necesarios para la consolidación de la subjetividad. Bueno, he venido acumulando una serie de términos que espero que nos ayuden a responder la pregunta básica, y es cómo se produce la elección del objeto fóbico. Permítanme que recapitule sobre los términos básicos que he utilizado. ¿Hay algo? Sí. ¿Perdón? No está mal, no la persona. Ya. Vamos a esperar. Quiero subrayar estos términos que en su conjunto son aquellos que es necesario que dispongamos de ellos para una explicación, y espero que esto nos permita avanzar en la comprensión del problema. Hemos hablado de goce, que naturalmente implica o tiene implícitos su oposición con el deseo. El goce no es el deseo. Y que habla, por lo demás, de la pulsión, de la satisfacción y del objeto. Hemos hablado del objeto perdido y en general del objeto. Estudiando el problema del objeto, y permítanme decirlo, quien quiere estudiar el problema del objeto, por lo menos, por ejemplo, en Lacan, es muy recomendable leer el Seminario 4. El Seminario 4, a pesar de ser un seminario en el cual aún no hay algunos conceptos en juego, por ejemplo, no está todavía el concepto de goce. El Seminario 4 es un objeto, es un seminario muy útil para la comprensión del objeto. Y allí hay un desarrollo de la noción de objeto, entre ellas la de objeto perdido. Y al hablar de objeto, Lacan hace una precisión que quiero consignarla dentro de este razonamiento y que me parece importante indicarla. Y es que hay dos tipos de objetos que son opuestos, pero básicos para que nos hagamos una idea de cómo funciona el objeto en el sujeto. Esos dos objetos son el fetiche y el objeto fóbico. Podríamos decir que el objeto fetiche se opone al objeto fóbico. Podríamos decir que el uno es positivo y el otro es negativo. El uno es repulsivo y el otro es atrayente. Esa pareja y esa dinámica que está implícita en este hecho nos plantea cómo funciona el objeto perdido en el sujeto. Casi que estamos tentados a pensarlos en términos de física.
Es decir, en términos de generar una cierta dinámica que se mueve entre dos polos, hacia la manera en que funciona la energía en la materia. No sé hasta qué punto algunos hechos me hacen pensar que puede haber sido así. Cuando Lacan elabora esa idea, se inspira en la física. Bien, tenemos pues objeto perdido, goce, castración. No lo he mencionado, pero está implícito en lo que he dicho. Y al hablar de castración, hablamos naturalmente de un objeto especial que llevamos todos, que todos tenemos. Si no somos locos, pues por lo menos, seguro que entonces todos lo tengamos, que se llama el falo. El falo no es el pene, ¿cierto? El falo es una representación simbólica que nos permite construir la diferencia sexual. Y sin construir esa diferencia, podríamos decir, no es posible ingresar en el mundo simbólico. Quiere decir que la simbolización del mundo reposa, podríamos decirla, en el falo. La simbolización del mundo reposa en el falo. Es tremenda esa afirmación. Bien, tenemos la elección anaclítica, la elección narcisista, la alienación y la separación. Tenemos pues un aparato conceptual que he mencionado con el propósito de explorar la pregunta. Es una verdadera pregunta de investigación. ¿Cómo se elige el objeto fóbico? Y ya sabemos que no es por el trauma. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo una persona llega a tenerle miedo a una cucaracha? ¿Cómo una persona llega a tenerle miedo a salir a la calle? Independientemente de las justificaciones, es muy evidente que allí hay algo de la subjetividad que está en juego. Porque no, ningún razonamiento sensato nos explica adecuadamente de qué se trata. Para poder explicar entonces esto, voy a proponerles algo que espero que me siga. La elección narcisista de objeto es correlativa a la separación. Y la elección analítica es correlativa a la alienación. Creo que es claro, ¿cierto? Es decir, que cuando hablamos de elección analítica, estamos de alguna manera pensando también en la alienación. Es decir, que el padre o los padres nos permiten la elección analítica. Y la elección narcisista, podríamos decir que es, permítanme decirlo de esta manera, que es un acto de independencia. Es un acto en el cual el sujeto siente que puede actuar y determinar su existencia desde sí mismo. Y basta pensar en un jardín infantil y saber que hay niños de la misma edad
que unos son absolutamente independientes y otros son absolutamente dependientes. Lo cual significa, pues, que en sus elecciones de objeto, el uno está regido por el narcisismo y el otro está elegido regido por la alienación. Es el fundamento, diría yo, de la esclavitud. Voluntaria. Voluntaria, además, sí. Sin ello, creo que no es posible. No es posible la esclavitud. Es decir, probablemente, y eso yo a veces me lo pregunto, ¿será que algún día, digamos, podremos llegar a conocer historiadores, por ejemplo, que investiguen ese tipo de problemas? Por ejemplo, cómo se produce la servidumbre en las culturas. Hay culturas que son enormemente serviles y hay otras que son lo contrario, que son, digamos, bastante independientes. O por lo menos, digamos, hay periodos de las historias en las cuales hay servilismo y otros que hay independencia. Habría que pensar cómo estos instrumentos conceptuales podrían servir para explorar acontecimientos, que no sé si es lo que está pensando este Pacho, cómo en la historia eso se produce. Yo me pregunto, por ejemplo, permítame que lo diga pues para expresar alguna cosa de mi subjetividad. Yo no soy todavía capaz de pensar qué es lo que determina a los gringos para que voten por Trump. No soy capaz de, de, de aceptar que eso sea posible. Eso me parece, me resulta casi que incomprensible. Set down. Set down, muy probablemente. Es decir, es de servilismo. En el país que se proclama como el país de la libertad, ¿cierto? Que se vuelvan serviles. Eso no es algo que sea casual. Es el miedo a qué. Digamos, es que hay avances en el mundo por fuera de los Estados Unidos, por ejemplo, que les va a quitar la idea de que son los dueños del mundo. Ay, pues yo por una razón personal tengo que ir a Estados Unidos con cierta frecuencia y a mí me asombra realmente el grado de servilismo que encuentro en la gente de allá hoy, que no era así hace unos años. Pero es como si, y yo me pregunto, por ejemplo, ¿tendrá que ver eso con la insurgencia de la inteligencia artificial, el avance de los chinos, todo lo demás? Es el miedo a todo eso. Al decir todo esto, lo único que estoy tratando de subrayar es la importancia que tiene el miedo en la vida humana y que el miedo nos rige de cabo a rabo, nos rige en los actos pequeños o en los actos mayores de nuestra existencia. Se me está acabando el tiempo y tenía programado hablarles, obviamente, de Juanito. De Juanito que, como sabemos bien, es el paradigma del objeto perdido, de la fobia. Es el texto mayor de Freud sobre la fobia y dentro de la lógica que hemos venido hablando, pues habría o tenía el interés en que nos preguntáramos, digamos, de esta manera, ¿cómo se le ocurrió a Juanito tenerle miedo a los caballos? ¿Qué determinó la elección de ese objeto como su objeto fóbico? ¿Por qué Juanito era un admirador? Porque lo era. Y eso no es inocente en esta reflexión, que era un admirador de los caballos. El punto, por ejemplo, que Juanito vivía observando
Mira el pipí del caballo. Le vivía diciendo al papá y a la mamá. Y vivía haciendo preguntas sobre los caballos. Al caballo, ¿por qué le pegan? Y se ponía bravo porque le pegaban, porque veía que lo fustigaban. Tenía una admiración fundamental por los caballos y salía a la calle y era lleno de interés por los caballos. ¿Qué es lo que determina ese paso de ese interés fundamental en el caballo a que de pronto se vuelva insoportable estar en presencia del mismo? Es un paso que ustedes pueden reconocer la importancia que ello tiene. Porque de alguna manera, primero, todos somos fóbicos, por lo menos lo hemos sido. En la infancia de todo ser humano hay una fobia a la oscuridad, a las cucarachas, al amiguito que usa no sé qué tipo de objeto o a un objeto cualquiera de la casa. Y en esta idea, pues se nos acabó el tiempo y ya no nos veríamos en el año entrante. Tenía la idea de que trabajáramos un poquito sobre un texto de Jacques Miller, que tiene unos apartes verdaderamente fenomenales sobre la fobia. Y los estudié, sí, y tenía la idea de exponerles a ustedes lo que Miller expone allí. Pero me pareció tan sutil y tan preciso que dije mejor, lo leo con ustedes. Voy a alargarme un poquitico, si ustedes me disculpan, y les leo sin detenerme mucho en los comentarios, pero les ruego que pongan atención a este pasaje que está en el curso de Miller que se llama DONC. DONC. DONC es un término que Miller lo elige muy precisamente, y por eso tal vez no lo han traducido, de la lógica, especialmente del silogismo. Si esto es así y esto es así, entonces tal cosa. Don significa entonces. Es decir, en el silogismo o en el pensamiento lógico, si esto es así, entonces tal cosa. Sí, el entonces es el vínculo lógico que hay entre dos proposiciones que es necesario enlazarlas. Ese texto se llama Donk por esa razón, porque intenta pensar la lógica de la cura analítica. Y hay un pasaje del libro, una de las clases de Miller, que se llama la clase 9, que se llama La resolución curativa de Juan. En este libro, para quienes quieran leerlo, está en la página 175. Pues hay todo un despliegue que conviene leerlo completo sobre la fobia y la curación de Juanito, porque Juanito tiene una característica que plantea un enigma, incluso una pregunta insólita. ¿Juanito se analizó o no se analizó? ¿Hay análisis en Juanito? Sí, sí, porque fue el padre el que lo analizó, mejor dicho. El padre a través con Freud, pero a través del padre. Es decir, el padre le llevaba sus anotaciones, igual es todo un asunto, ¿no? Le llevaba sus anotaciones de las conversaciones con Juanito y se las llevaba, pero además le contaba a Juanito que esto que estoy escribiendo es para llevárselo al profesor, el cual hacía pues que la relación fuera una relación analítica ternaria, a lo cual se añade otra complicación en ese sentido,
Y es que la madre de Juanito, quien es un personaje central en Juanito, se había analizado con Freud. Es decir, lo que tenemos es toda la familia metida en la fobia de Juanito. Y esto es un asunto, pues, que es necesario entenderlo. Leanla a Juanito, que es un texto, repito, no solamente muy interesante y agradable, sino lleno de precisiones y de sabiduría, donde uno ve a Freud trabajando con una sutileza verdaderamente ejemplar. Y de ello, pues, da testimonio Lacan en su libro, en dos libros, en dos seminarios, que le dedicó largas páginas a Juanito, que son el seminario 4 y el seminario 10, es decir, el de la angustia, que retoma en el seminario 22, en el de los no engañados deambulan. En ese seminario 22 vuelve y retoma a Juanito. Bueno, doy esto como bibliografía para quien quiera entender algo de Juanito. Leamos pues algo para terminar de lo que dice Miller al respecto. Miller viene de plantearse una pregunta rara. Dice, Juanito, digamos, tiene una angustia, tiene un síntoma, una fobia, entra en análisis y se hubo fin de análisis. Se todo el recorrido y se cura y sale transformado en otro. De un niño lleno de miedo, entra en la vida con una seguridad que, digamos, es loable. Y entonces se pregunta, ¿hay fin de análisis? Si hay fin de análisis, habríamos tenido que decir que Juanito hizo el pase, lo cual nos plantea, bueno, preguntas de ese orden. Bueno, Miller viene preguntándose por eso. Honoris causa. Sí. Y entonces Miller señala un problema que no he mencionado para no complicar mucho el vocabulario, y es el problema de que, digamos, a partir de Juanito, Lacan introdujo el concepto de metáfora paterna, que el concepto de metáfora paterna es una versión lacaniana del término freudiano de complejo de Edipo, para decirlo pues un poco enigmáticamente. La metáfora paterna es, digamos, el nombre lacaniano de un aspecto fundamental de lo que llamamos el complejo de Edipo. Bueno, entonces dice lo siguiente. ¿De qué fenómeno se trata? Es de la metáfora paterna. Ese es el problema. Y dice, la fobia no es el problema. La fobia es una tentativa de solución del problema. Sin duda es una solución a los problemas que plantea la metáfora paterna, la castración. Sin duda es una solución, pero es una solución que podríamos declarar inaceptable, en tanto incapacita a Juanito. Le impide pasear, lo confina en su casa y demás. Eso es una solución, pero que comporta muchos sufrimientos. Al leer esto, pues, no podía dejar de pensar y de que comentáramos un poco esa idea, y es que, ¿cuál es la relación entre la solución y el sufrimiento? Es decir, las soluciones que tenemos en la vida a los problemas que nos plantean implican siempre sufrimientos, sufrimientos relativamente implícitos y muchas veces explícitos. Por ejemplo, renunciar a cosas. ¿Ah? Pérdidas. Muy bien.
Es una solución que va acompañada, la fobia, de mucho sufrimiento. Puede decirse que hace el mundo insoportable. Es decir, los términos que piensa Miller de la fobia no son cualquiera. La fobia es un asunto serio, especialmente para un niño. Piensen en un niño con una fobia y verán lo que podríamos llamar un sujeto torturado. Lo insoportable de una solución debe acentuarse en la fobia. Lacan dice que una vez que Juanito sale de su fobia, reencuentra el registro soportable de las relaciones objetales. Es decir, que curar una fobia o resolverla no es tampoco cualquier cosa. Es permitirle nuevamente el acceso a la libertad de las relaciones objetales, las relaciones objetales. Es decir, que las fobias no curadas, y repito, las tenemos todos. Todos les tenemos miedo a las cucarachas o a alguna cosa parecida. Es la forma, exactamente, es una transformación en el goce subjetivo. Entonces, antes está lo insoportable. Se pueden considerar todos los fenómenos patológicos neuróticos, entonces, todos los fenómenos neuróticos patológicos como tentativas de solución, tentativas calibradas según sean soportables o no. Pues bien, ¿qué hay entre lo insoportable y lo soportable? ¿Cuál es la referencia de esta situación masiva y difusa? Podría comenzar a decir que en definitiva se trata para el sujeto básicamente de cómo se sitúa frente al goce. Si la fobia no es el problema, sino que es una tentativa de solución, entonces, ¿cuál es el problema? Bajo un aspecto, el problema es un problema simbólico que puede resumirse en lo que Lacan definió con la expresión carencia simbólica de paz. Juanito, y eso es lo que demuestra Lacan en este seminario. El padre, desde el punto de vista simbólico, no cumple con su función. Y que, por el contrario, Juanito tiene que inventarse una suplencia del nombre del padre y que esa suplencia es la fobia. En principio no, digamos, hay un esfuerzo de negación de la castración. En principio, digamos, que el proceso de curación es de alguna manera el intento de inserción de Juanito en la castración, que es una inserción, como dice Miller y Lacan, a posteriori. Es decir, que ya de alguna manera la había vivido, había generado una negación de la misma, había generado múltiples hechos, como son, por ejemplo, una adhesión absoluta al padre, una dependencia al padre, un padre débil, un padre que de alguna manera necesita estar diciendo que yo me autorizo no en mi palabra, sino en la palabra del profesor, lo cual se lo reclama Juanito. Juanito le reclama. ¿Y por qué tienes que contarle todo al profesor? Lo cual habla de que Juanito era consciente de la falla del padre. ¿Y qué es lo que autoriza a Lacan a afirmar, pues, de que en Juanito aquel hecho determinante es la carencia fundamental de la función paterna? Entonces hay diferencia de conclusión. En la Sí. diferencia también puede haber una suplencia en la conclusión, una suplencia, pero son diferentes. Son diferentes.
Si usted quiere explorar el término o el problema su pregunta me parece muy pertinente y muy importante, le invito a que lea esto porque Miller hace una reflexión muy importante frente al término carencia para diferenciarlo del de falta. Es decir, que es un término que extrae de Lacan, que en Juanito no hay propiamente, y con esto tal vez le respondo algo con relación a lo que me preguntó, no hay propiamente una falta, sino una carencia de la función simbólica del falta. A intento de solución, es decir, porque no es la solución a los dramas de la castración, sino que es un intento, digámoslo así. Es decir, no todo sujeto sale a través de una fobia de los dramas de la castración. Lo soluciona, pero digamos lo soluciona con un efecto de sufrimiento muy alto, que es de alguna manera lo que sí, es una solución fallida o parcial. Bueno, yo tenía, no voy a extenderme, simplemente les dejo pues esas. A ver. Juanito se lo pidió. Hay que saber una cosa, ¿no? Que Freud tenía escepticismo, en principio, frente a cómo trabajar con un niño. Él creía que, en efecto, digamos, la transferencia de Juanito tenía que darse esencialmente con las figuras parentales y que no se podría hablar muy estrictamente de una transferencia con el analista. En la escritura de Juanito, Freud va a corregir esa idea, pero cuando inició el proceso él creía que la transferencia no era posible. Y eso va a tener consecuencias muy importantes en la historia del psicoanálisis. Porque, por ejemplo, Freud se resistió prácticamente toda la vida al análisis con niños. Pero fue necesario que sus discípulos, especialmente Melania Klein, le mostraran que efectivamente los niños eran posibles de entrar en análisis y de curarlos de sus sufrimientos, por lo menos ayudarles en sus sufrimientos. Y ese punto, pues, creo que fue decisivo en eso. Yo les agradezco mucho su atención. Les invito a que lean a Juanito, que el texto es de fácil. Tal vez nos podemos reencontrar o citar para el 2026 y tal vez retomar algo de Juanito, o ya veremos sobre qué tema, en la medida en que les había prometido que iba a explorar varios términos fundamentales de la práctica analítica. Hablamos largamente de la melancolía, ahora hemos hablado de la fobia, y hay otros términos que también merecen que los podamos eventualmente considerar. Muchas gracias y les deseo una feliz Navidad. Desde ya. Estás con todo. Desde ya.